¿Qué tal, queridas, queridos? Continuamos. Un segundito. ¿Pues dónde está? ¿Este? Sí, es este. Capítulo 5 de Inhibición, Síntoma y Angustia. Dice el doctor Sigmund Freud: queríamos estudiar la formación de síntoma y la lucha secundaria del yo contra el síntoma, pero es evidente que nuestra elección de las fobias no fue un paso feliz. La angustia que predomina en el cuadro de estas afecciones se nos presenta ahora como una complicación que extiende un velo sobre el estado de cosas. Un velo, es decir, no es del todo clara. Ajá. Son numerosas las neurosis en las que no se presenta nada de angustia. La genuina histeria de conversión es de esa clase. Sus síntomas más graves se encuentran sin contaminación de angustia. Ya este hecho debería alertarnos para no atar con demasiada firmeza los vínculos entre angustia y formación de síntoma. Antes de continuar, histeria de conversión es, digamos, la somatización. Ajá. Por ponerlo con lenguaje, digamos, más actual. Somatización quiere decir manifestación de síntomas físicos por un problema emocional, digámoslo así. Y estoy quedándome muy superficial en mi descripción. Ajá. Hay mucho que decir al respecto. Le sugiero, véase volumen 2, estudios sobre la histeria. Pero continuamos. Pero las fobias se hallan en lo demás tan próximas a las histerias de conversión que me he considerado autorizado para situarlas en una misma serie con estas, bajo el título de histeria de angustia. Empero, hasta hoy nadie ha podido indicar la condición que decide si un caso ha de cobrar la forma de una histeria de conversión o la de una fobia y por consiguiente, nadie ha averiguado aún la condición del desarrollo de angustia en histeria. Ajá. Que debo decirlo, para el año 2024, año en que estoy leyendo este texto, ya no existe la histeria como cuadro clínico, pero esa es una pérdida de la medicina, no del psicoanálisis. El psicoanálisis se independiza de la medicina, ¿vale? Vamos a continuar. Y esto no por obra de Freud, no por deseo de Freud, sino un tanto también por ineptitud de la medicina actual. Ujú. Ahorita lo voy a nombrar así. Vamos a continuar. Dice el texto: los síntomas más frecuentes de la histeria de conversión, entiéndase, la parálisis motriz, una contractura, una acción o descarga involuntarias, un dolor, una alucinación, todos estos síntomas de la conversión histérica. Ajá. Parálisis motriz, entiéndase, una parálisis que no tiene razón orgánica, que le hace a los doctores decir: ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Tu cuerpo, tu anatomía está completamente intacta. ¿Por qué no puedes caminar? Bueno, es que no tengo movimiento. Ajá. No tengo la capacidad de moverme. Una contractura, digamos, una incapacidad de relajar un músculo o una tensión permanente en un músculo. Una acción o descarga involuntarias. Ayer comentaba en un chat de uno de tantos grupos que tengo en Facebook sobre qué tanto podemos considerar el alcoholismo como una enfermedad mental, si no hay cura, por supuesto, pero el alcoholismo como una acción involuntaria. Supongamos que yo fuera un alcohólico, ajá, y supongamos que digo, yo no quiero beber alcohol, pero termino haciéndolo, ajá. Aquí esto raya, está casi al límite también de lo que se conoce en psicoanálisis como la compulsión obsesiva, es decir, yo hago cosas que no quiero. Ujú. Descarga. Por ejemplo, eyaculación precoz. Descarga. ¡Pum! Ujú. O
¿cómo se le dice? Digamos, hacerse pipí o defecarse involuntariamente. Un dolor, me duele la cabeza. A lo mejor aquí es donde ustedes dicen, caray, tengo histeria de conversión. Claro, no lo podemos demostrar de acuerdo a los historiales, perdón, los cuadros clínicos actuales, pero sí con la medicina del tiempo de Freud. Recordemos, Freud no crea la histeria de conversión. Freud se inserta como médico dentro de el panorama científico y Freud contribuye a ese panorama científico. Hablando de alucinaciones, esto no como síntoma de la esquizofrenia. Ajá. Algo que Freud, digamos, teoriza y desarrolla en la interpretación de los sueños. Básicamente, una alucinación es como si fuera un sueño, pero en la vida cotidiana. Ajá. Aquí nos podemos aproximar un poquito a la esquizofrenia justamente como alucinaciones contundentes y que abruman al sujeto. Sin embargo, básicamente cualquier ser humano puede tener una alucinación. Por ejemplo, algo que ocurre en México. Somos un país, una cultura, una sociedad que se enfrenta constantemente a terremotos. Ajá. Algo que ocurre entre mucha gente sin ninguna patología severa como la esquizofrenia es que preguntan, ¿está temblando o soy yo? Ajá, me dio la impresión de que estaba temblando. Ujú. Ahorita no describiré mucho la alucinación esquizofrénica, la alucinación, digamos, contundente, para continuar el texto, ¿vale? Son procesos de investidura permanentes o intermitentes, lo cual depara nuevas dificultades de explicación. En verdad, no sabemos decir mucho acerca de tales síntomas. Mediante el análisis se puede averiguar el decurso excitatorio perturbado al cual sustituyen, es decir, un síntoma sustituye o se impone, digámoslo así, a un decurso excitatorio. Aquí podríamos aproximarnos también, y esto como una mera aproximación, a estas palabras, decurso como pulsión, pulsión inhibida. Ajá. Entonces, recuerden, los síntomas hablan. Los síntomas nos quieren decir algo. Ujú. ¿Qué tal? Ha sido un día muy pesado de trabajo. Y yo digo, caray, ¿está temblando o soy yo? ¿O es mi deseo de salir de la oficina y que nos den el día libre, por ejemplo? Ujú. Esto no lo digo así en mi, está temblando, pero insertado dentro de un contexto particular podría significar eso. Ajá. Y yo, sin embargo, sí sentí que el piso se movía, pero pudo haber sido una impresión, una alucinación que no apunta a una separación mía con la realidad o a una separación de alguien con la realidad. Simplemente son impresiones, pero esto por ponerles un ejemplo. También se pueden presentar alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales o incluso gustativas u olfativas. Por ejemplo, estoy leyendo y de repente, ¡pum!, me viene el olor de una amante que tuve porque el texto me la sugiere. El texto me hace recordarla a ella, por ejemplo. Ajá. Y esto, por supuesto, ya en cuanto yo empiezo a desarrollar aquella impresión olfativa, impresión, digámoslo así. No son errores de interpretación, no son, ¿cómo decirlo? Mm, Síntomas de un cuadro, por ejemplo, epiléptico. Son justamente manifestaciones de una psique mucho más allá de la voluntad. Ahorita lo voy a poner así. Y por supuesto, una psique mucho más allá del cerebro. Vamos a continuar. Eh, en verdad, mm, bueno, repito, no sabemos decir mucho acerca de tales síntomas.
Mediante el análisis se puede averiguar el decurso excitatorio perturbado al cual sustituyen. Las más de las veces se llega a la conclusión de que ellos mismos, los síntomas, participan de este último. Y es como si toda la energía del decurso excitatorio se hubiera concentrado en este fragmento. Ajá. El dolor estuvo presente en la situación en que sobrevino la represión. La alucinación fue una percepción en ese momento. La parálisis motriz es la defensa frente a una acción que habría debido ejecutarse en aquella situación, pero fue inhibida. La contractura suele ser un desplazamiento hacia otro lugar de una inervación muscular intentada entonces, y el ataque convulsivo, convulsiones, epilepsia, expresión de un estallido afectivo que se sustrajo del control normal del yo. Repito, ataque convulsivo. Ajá. Expresión de un estallido afectivo, emoción explosiva, que se sustrajo del control normal del yo. Ajá. La sensación de displacer que acompaña a la emergencia del síntoma varía en medida muy llamativa. En los síntomas permanentes desplazados a la motilidad, es decir, la movilidad voluntaria, como parálisis y contracturas, casi siempre falta por completo. El yo se comporta frente a ellos como si no tuviera participación alguna. Es decir, yo quiero caminar o yo quiero dejar de beber. Esto lo he dicho muchas veces entre alcohólicos, entre usuarios y usuarias de sustancias que pueden ser desde el alcohol, la marihuana hasta el éxtasis, el fentanilo, etcétera. Están muchos histéricos. Gente que llega, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto no por conocimiento mío, sino por información documental, gente que llega a Estados Unidos, a un doctor, me duele la muela, por ejemplo. Llegan con el dentista no encuentra nada malo, los manda al doctor y el doctor les receta fentanilo por un dolor de muelas, por ejemplo, ¿no? Y con el tiempo se hacen sumamente adictos. Y esto por ponerles un ejemplo, también en México, y esto sí tengo experiencia propia, experiencia personal, profesional, eh, entre la gran población de alcohólicos hay muchísimos histéricos e histéricas, por supuesto, y son gente que al final terminan desarrollando una vida social, económica, profesional dentro del alcoholismo. Ajá. El alcoholismo es para ellos, es para ellas algo malo en apariencia, pero que también les da vida, que también les permite formar relaciones, tanto de pareja como comerciales, profesionales, etcétera. Ajá. Recuerden, queridas, queridos, los histéricos, las histéricas son gente encantadora. Y aquí es donde nos aproximamos tanto a una concepción, digámoslo así, de salud mental en tiempos de Freud e influido por el pensamiento freudiano y a una concepción de salud mental actual. Básicamente, actualmente, 2024, todos los problemas de salud mental son los pecados construidos por los médicos. Ajá, sostenidos por los psiquiatras y por los psicólogos. En tiempos de Sigmund Freud, su aproximación a la histeria y a la neurosis en general le hizo considerar una concepción distinta de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, seamos sinceros, 2024, ¿por qué la ONU no habla de enfermedad como un derecho? ¿Mm? Repito, ¿por qué la ONU, Organización de las Naciones Unidas, no señala a la enfermedad como un derecho? Entonces, ¿qué sería el derecho? ¿Mm? Vamos a continuar, queridas, queridos. Aquí está. En el caso de los síntomas intermitentes y referidos a la esfera sensorial, es decir, de los órganos de los sentidos, digamos las alucinaciones, por regla general se registran nítidas sensaciones de displacer, que en el caso del síntoma doloroso pueden aumentar hasta un nivel excesivo. Ajá. Les puse el dolor, les puse el ejemplo del dolor de muelas, pero también migrañas, cefaleas, dolores de cabeza. No son cosas sencillas para quien los vive. No son dolorcitos de, ay, como que tengo una presión,
pero se me va a pasar, y ya va a acabar el día, me voy a dormir. No, 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 no. Cuestiones de que el dolor les impide dormir, les impide hacer cosas. Ajá. Continúa el texto. Dentro de esta diversidad es muy difícil distinguir el factor que posibilita tales diferencias y que al mismo tiempo pudiera explicarlas de manera unitaria. También la lucha del yo contra el síntoma ya formado, perdón. También la lucha del yo contra el síntoma ya formado se recibe escasa noticia en la histeria de conversión. Repito, en la histeria de conversión, el yo parece no luchar con su síntoma, parece que el yo del histérico o de la histérica dice, ah, pues es que yo soy así. Ajá. Se permite, se permiten el síntoma, pero no hablemos con la familia porque por supuesto la familia señala el síntoma y dice, guácala, no te quiero ver, no quiero que estés junto a mí. Sí, 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 eres muy linda, muy lindo, pero también demasiado permisivo, también demasiado agresivo, también demasiado exagerado. No te tolero. Con permiso, vete para allá. Ajá. Solo cuando la sensibilidad dolorosa de una parte del cuerpo se ha convertido en síntoma, puede éste desempeñar un papel doble. A ver, el síntoma de dolor emerge con igual seguridad cuando ese lugar es tocado desde afuera y cuando la situación patógena de que ese lugar subroga o sustituye es activada por vía asociativa desde adentro. Es decir, bueno, ahorita termino el párrafo y comento esto. Y el yo recurre a medidas precautorias para evitar el despertar del síntoma por la percepción externa. No alcanzamos a colegir a qué se debe la particular opacidad de la formación de síntoma en la histeria de conversión, pero ella nos mueve a abandonar enseguida este infecundo terreno. ¿En dónde me había quedado? Aquí. Síntoma. El mundo nos toca. Gente que, por ejemplo, da palmadas en la cabeza y, es decir, recibimos ciertos tratos en nuestra vida cotidiana. Abrazos, besos, saludos de mano. Ajá. La gente va a comportarse entre ellos, entre ellas, de determinada manera. Y sin embargo, sin la intención de hacer daño, al momento de nosotros, por ejemplo, dar la mano a alguien, ¡pum! Una asociación. Es que el color de tu traje me recuerda a mi padre. Es que el olor de tu perfume me recuerda a mi madre. X, Y o Z, digámoslo así. El dolor puede emergir, puede ocurrir, aparecerse, ya sea con un contacto que no tenía la intención de lastimarnos, pero que nosotros lo asociamos, nosotros lo interpretamos de determinada manera, o efectivamente por algo que nosotros estábamos pensando. Aquí ya no hay nadie afuera, no hay nadie que nos inspire esa asociación, sino que nosotros, en el curso normal, natural de nuestro pensamiento cotidiano, nos topamos con un punto, pum, de eso no quiero hablar, pum, de eso no quiero saber, pum, no pienses eso, nos decimos a nosotros mismos. Ajá. Y, en otras palabras, el dolor emerge naturalmente. Se presenta dolor cotidianamente en la humanidad, a veces por razones que ni nosotros mismos entendemos. Ajá. Continúa el texto. Nos volvemos hacia la neurosis obsesiva. Ah, mira. En la expectativa de averiguar en ella algo más acerca de la formación de síntoma. Los síntomas de la neurosis obsesiva son en general de dos clases y de contrapuesta tendencia.
o bien son prohibiciones, medidas precautorias, penitencias, es decir, autocastigos. No es una mala autoestima, son las ganas de chingarse a uno mismo. Vale decir, de naturaleza negativa. O por el contrario, son satisfacciones sustitutivas, hartas veces con disfraz simbólico. Ahorita hablamos de esto. Voy a dejar que el texto hable porque supongo que el doctor Freud va a poner ejemplos, así como lo hizo con la neurohisteria de conversión. De estos dos grupos, el más antiguo es el negativo, rechazador, punitorio. Pero cuando la enfermedad se prolonga, prevalecen las satisfacciones que burlan toda defensa. Voy a dejar que el texto continúe. Constituye un triunfo de la formación de síntoma que se logre enlazar la prohibición con la satisfacción. Oh, de suerte que el mandato o prohibición originariamente rechazantes cobren también el significado de una satisfacción. Ahorita les hago el comentario. Es harto frecuente que para ello se recurra a vías de conexión muy artificiosas. Miren, les he dicho, el psicoanálisis no se opone a la religión, de ninguna manera. No podemos decir, como dicen en otras disciplinas que tienen por objeto de estudio el ser humano, sus producciones, la religión es el opio de los pueblos. No, eso no, no es así. Ajá. La religión tiene mucho que ver con el alma infantil y eso se respeta en psicoanálisis. Ajá. Una frase de Freud es eh, la neurosis obsesiva como una forma de religión particular. Ujú. Pero tampoco es de extrañarnos que aquellas personas que tienen para sí mismas al castigo como un valor personal y social, gente que se cree con el derecho de castigarte porque no eres como él creía que tú eras, o ella, ajá, lleguen a religiones y lleguen también a otras formas de pensamiento o otras aproximaciones, digámoslo así, un tanto místicas, ocultistas, mitológicas. Ajá. Recuerden, por favor, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace con él. Ajá. Refiriéndome específicamente a la religión. La religión como tal no mata, los religiosos pueden matar, especialmente cuando se creen con el derecho de castigar en nombre de Dios. Ajá. Entonces, cuando Freud llama a la neurosis obsesiva como una religión particular, no está condenando la religión. Y aquí lo que les quiero decir es, pueden ustedes descartar, por ejemplo, que todos los religiosos sean obsesivos. Habrá muchos, justamente, dentro de grupos religiosos que abracen el orden como lo mejor. Y por supuesto, su propio orden, no un orden que viene de afuera. Ajá. No un orden impuesto, porque entonces el orden es peligroso. El orden que les quieren imponer, entre comillas, es algo que ellos van a rechazar fuertemente. Tercos. Ujú. Aquí, por ejemplo, ¿a dónde iba? Esto me llamó mucho la atención y es hasta cierto punto una forma en la cual también podemos localizar a gente obsesiva. Ajá. La forma en la cual se relacionan con lo que ellos mismos se prohíben así. Ujú. Empiezan, por supuesto, siendo niños, relacionándose con papá o mamá, gente que les impone o que representa para los niños un límite. No estés diciendo groserías en casa, no estés golpeando a tu hermano o a tu hermana. Ajá, por ejemplo. Esas órdenes, los niños, con su habilidad, con su presteza,
las van a superar de una forma u otra. Bueno, no le estoy pegando a mi hermana, le estoy aventando piedras, pero no le estoy pegando. Ok, no estoy diciendo groserías, pero sí estoy cantándolas. Ajá. Por supuesto, dependiendo de los padres, podrán o no castigar a los niños por eso. Ajá. El obsesivo, la obsesiva, va a ser habilidoso, también como todo neurótico, como toda histérica o histérico, para relacionarse a través de la simbolización, a través de, digamos, un ataque indirecto. Ajá. Van a ser sumamente hábiles, todo neurótico, para superar, digamos, los límites impuestos. Aquí lo que el doctor Freud está señalando es cómo un neurótico, una neurótica, puede alcanzar una satisfacción a través de la negación, a través del no. Voy a tomar, por ejemplo, en la religión. A ver, ¿cuál sería un mandamiento? Un mandamiento X. No desearás a la mujer de tu prójimo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿No qué? No desearás. ¿A quién? A la mujer de tu prójimo. ¿A quién, perdón? A la mujer de tu prójimo. Pero no tengo que hacer qué con quién. Desear a la mujer de tu prójimo. No tienes que desearla. Ah, pero ¿por qué no? Si después de todo la mujer de mi prójimo es tan, pero tan atractiva. Mujer de mi prójimo, no. No desearé, no desearé, no desearé a quién. Ay, a la mujer de mi prójimo. Ay, caray, caray, caray. Mujer de mi prójimo. ¿Pero quién es mi prójimo? Ah, pues está esta mujer y está esta otra mujer y está esta otra mujer. Pero bueno, no, 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 no. Me dicen en la iglesia que no debo de desear a la mujer de mi prójimo. Caray. Pero qué bonita es la mujer de mi prójimo. Qué bonitas son las mujeres de mis prójimos. Pero la iglesia tiene razón. Vamos a combatir el deseo a la mujer de nuestros prójimos. Mujeres de mis prójimos. Ñam, 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 ñam. ¿Qué es lo que no hay que combatir? ¿Qué es lo que hay que combatir? Perdón. Y entonces, a partir de la lucha, y esto es para que ustedes consideren, la moral no viene de la religión, queridas y queridos. La moral es un proceso de obtención de satisfacción a partir de la negación. La moral satisface a partir del no. No, 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 no. Prohibición tras prohibición tras prohibición. Ya en el acto simbólico del desear, en el acto no consumado en ningún otro lado más que en la cabecita de los neuróticos, ya hay satisfacción. Y satisfacción que puede llevarlos, por supuesto, a un acto masturbatorio. A ellos, a ellas, a través de la prohibición. No desear, no, no, ya. Es que esto, queridas y queridos, también lo incluyo en mi libro, no tal cual, lo menciono yo con otras palabras en mi primer capítulo, el capítulo introductorio, no me acuerdo, pero es que es algo muy rico en la forma en la cual como seres humanos nos relacionamos con nuestro propio deseo, con nuestras propias satisfacciones, cómo nosotros vamos construyendo como humanidad un mundo a través de la negación. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, dicen, odio mi trabajo, la vida es una mierda? ¿Y qué hay detrás de eso? Un gusto por odiar, por ejemplo. Una satisfacción por tirarle mierda a la vida, al trabajo, a la pareja, a los hijos, etcétera, 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 etcétera. Neurosis obsesiva.
También la neurosis obsesiva tiene una relación muy particular con la mierda. Ahorita vamos a continuar. En esta operación se evidencia la inclinación a la síntesis, que ya hemos reconocido al yo como una estructura, no al yo Sigmund Freud ni al yo Juan Luis Cortés. El yo como una estructura, como una identidad, digámoslo así. Véase página 94, les dejo en la descripción los videos anteriores. Ajá. En los casos extremos, el enfermo consigue que la mayoría de sus síntomas añadan a su significado originario el de su opuesto directo. Testimonio este del poder de la ambivalencia, es decir, papi, mami, te odio, pero también te amo y te necesito. Que si separamos, sin que se pasen, otra vez. Repito, en casos extremos, el enfermo consigue que la mayoría de sus síntomas añadan a su significado originario el de su opuesto directo. Testimonio este del poder de la ambivalencia, es decir, soy bueno, pero como chingo. Ajá. Que sí, que sin que sepamos nosotros la razón, la ambivalencia, el opuesto, ajá, desempeña un importantísimo papel en la neurosis obsesiva. En el caso más grosero, el síntoma es de dos tiempos. Vale decir que a la acción que ejecuta cierto precepto, cierto mandato, cierta obligación, sigue inmediatamente una segunda que lo cancela o lo deshace. Palabras alemanas feas, puchla. Y si bien todavía no osa ejecutar su contrario, es decir, guácala, qué rico, por ejemplo. Qué asco, pero qué rico. Qué asco, pero dame más. Qué asco, pero quiero eso. Quiero lo asqueroso, por ejemplo. De este rápido panorama de los síntomas obsesivos se obtienen enseguida dos impresiones. La primera es que se asiste aquí a una lucha continuada contra lo reprimido que se va inclinando más y más en perjuicio de las fuerzas represoras. Y la segunda, que el yo y el superyo participan muy considerablemente en la formación de síntoma. Dejo en pantalla, mientras yo tomo agüita, salud. Mm, Miren, algo que es el sueño húmedo de los obsesivos es la lucha del bien contra el mal. Ajá. Bueno, es que así se constituyen ellos, ellas. Es que hay maldad en este mundo que tenemos que combatir porque nosotros somos buenos, ¿verdad? Ustedes son buenos, ¿verdad? Buenas. Ustedes tienen la moral de la humanidad en sus manos. Ah, bueno, suerte con eso, queridas y queridos. Eh, dice el texto, la neurosis obsesiva es, por cierto, el objeto más interesante y remunerativo de la indagación psicoanalítica, pero no se la ha dominado todavía como problema. Si queremos penetrar más a fondo en su esencia, tenemos que confesar que nos resultan imprescindibles unos supuestos inseguros y unas conjeturas indemostradas. Ok, ok. La situación inicial de la neurosis obsesiva no es otra que la de la histeria, a saber, la necesaria defensa contra las exigencias libidinosas del complejo de Edipo. Esto es oro, queridas, queridos. Es decir, no quiero amar, no quiero tampoco odiar, y mucho menos quiero ser amado o odiado. Pero al mismo tiempo necesito de otros. Resuelvan eso. Me gusta qué, quién, cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Complejo de Edipo. Papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos. Resuelvan eso. Quiero, pero no quiero decirlo.
Quiero, pero no quiero hacerlo. Lo hago y me siento mal. ¿Por qué? Y cuando digo lo hago, por favor, cuídense mucho, queridas y queridos. Sus actos son responsabilidad suya. Sus dichos son responsabilidad suya. Aún la fantasía, aún el acto no consumado, tiene ya un peso. Tiene un peso aun cuando nosotros querramos desconocer nuestras fantasías, nuestros pensamientos, nuestro sentir. Entonces, aquí hablamos de una dimensión humana mucho más profunda que de la salud mental. No se trata de hacer o dejar de hacer, sino qué es lo que para nosotros significa lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que para nosotros significa lo que decimos, quién soy para mí. Ajá. Y por supuesto, cómo me juego en el mundo, cómo voy a amar, cómo voy a odiar, dice el texto. Y por cierto, toda neurosis obsesiva parece tener un estrato inferior de síntomas histéricos, formados muy temprano. Nota número 2. Ah, miren, me salté la uno. Ah, en fin. Les dejo las conferencias de introducción al psicoanálisis, todas y la 19. Ajá. Y la nota 2 nos dice el traductor, véase el segundo trabajo de Freud sobre las neuropsicosis de defensa, volumen 3, se los dejo en la descripción. Y esto se ilustra en el análisis del hombre de los lobos, un caso paradigmático. También lo encontrarán en la descripción. Regresamos al texto. ¿Dónde estaba la nota número 1? Ah, aquí está. El síntoma en dos tiempos. Ok, vale. Gracias, Strachi. Besitos. Dice el texto. Empero. Oh, bueno, es que queridas, queridos, ahorita al respecto de una frase que acabo de decir, cómo se ama y cómo se odia en tiempos de redes sociales. Tengan cuidado, ustedes lo saben, con lo que hacen y con lo que dicen, con quién establecen contacto en redes sociales. No sabemos quién está del otro lado. Y por supuesto, esta realidad trasciende por mucho una relación, digamos, no solo médica, sino también, ¿cómo decirlo? Familiar, eh, social. Al momento de nosotros querer encontrar algo en redes sociales, nos exponemos a un número de peligros indeterminados. Ujú. Queremos encontrar el amor y ya cometieron fraude con nosotros, nos piden dinero, ¿no? Por ejemplo. Queremos encontrar trabajo y de repente nos vemos involucrados en un delito. Por eso tengan cuidado, queridas, queridos. Y por supuesto, es tiempo también de hablar acerca de seguridad en línea, pero para eso, por supuesto, busquen mayores datos ustedes en donde ustedes se desenvuelven, en donde ustedes viven. Ujú. Dice el texto, empero la configuración ulterior es alterada decisivamente por un factor constitucional. Repito, la configuración ulterior, es decir, de la neurosis obsesiva, es alterada decisivamente por un factor constitucional. La organización genital de la libido demuestra ser endeble y muy poco resistente. Cuando el yo da comienzo a sus intentos defensivos, el primer éxito que se propone como meta es rechazar en todo o en parte la organización genital, de la fase fálica, hacia el estadio anterior o el estadio sádico anal. Ajá.
este hecho de la regresión continúa siendo determinante para todo lo que sigue. Ahora bien, puede considerarse otra posibilidad todavía. ¿Acaso la regresión no sea la consecuencia de un factor constitucional, sino de uno temporal? No se hará posible porque la organización genital de la libido haya resultado demasiado endeble, sino porque la renuencia del yo se inició demasiado temprano, todavía en pleno florecimiento de la fase sádica. Tampoco en este punto me atrevo a adoptar una decisión cierta, pero la observación analítica no favorece este supuesto. Muestra, más bien, que el estadio fálico ya se ha alcanzado en el momento del giro hacia la neurosis obsesiva. Antes de continuar, estoy omitiendo palabras en alemán, o creo que esto es alemán, no sé si sea inglés, porque así escribe Freud, pero me distrae. Ajá. Bueno, escribió y también los traductores incluyen estas palabras alemanas o inglesas. Ajá. Dice el texto. Además, esta neurosis estalla a edad más tardía que la histeria, es decir, la neurosis obsesiva es más avanzada, digámoslo así, en un estado temporal, mientras que la histeria es, digamos, más primitiva. Pero esto también es importante para que distingamos la forma en la cual el doctor Freud se aproxima a las neurosis. Podríamos decir también que toda neurosis obsesiva se sustenta de una histeria. Ajá. Repito, esta neurosis, la obsesiva, estalla a edad más tardía que la histeria, el segundo periodo infantil, luego de iniciada la época de latencia. Y en un caso de desarrollo muy tardío de esta afección, que pude estudiar, una paciente mujer, se demostró con claridad que una desvalorización objetiva o real de la vida genital hasta entonces intacta había creado la condición de la regresión y de la génesis de la neurosis obsesiva. Nota número 3. Véase mi trabajo, La predisposición a la neurosis obsesiva. Lo encontrarán en la descripción. Regresamos al texto. ¿En qué página vamos? Ay, casi no hemos avanzado. Dice el texto. Busco la explicación metapsicológica de la regresión en una, entre comillas, desmezcla o separación de pulsiones, en la segregación de los componentes eróticos que al comienzo de la fase genital se habían sumado a las investiduras destructivas de la fase sádica. Nota número 4, véase el yo y el ello. Ahí Freud había sostenido que el progreso desde la fase sádico-anal a la genital tiene por condición un suplemento de componentes eróticos. Antes de continuar, les dejo todo el yo y el ello en la descripción de este video, ¿vale? Esto está un poco difícil, sí creo conveniente. Lo podría simplificar, de hecho. Pues de hecho ya lo hice. Al momento de decir la neurosis obsesiva se sostiene en una histeria, quiere decir que como seres humanos podemos avanzar, pero no avanzamos de forma libre, sino conforme a nuestra propia historia. Y esto en un sentido, digamos, neurótico, mm, significa, digámoslo así, dos caras en las cuales o a través de las cuales nos enfrentamos a nuestro propio cuerpo. Con estas dos caras no quiero decir la infantil y la adulta, yo frente a mí mismo, en todo momento. Ahorita, por ejemplo, estoy relacionando mucho la histeria con lo más primitivo, lo más infantil, lo más próximo a nuestra creación como sujetos humanos, mientras que la neurosis obsesiva ya se reconoce la importancia de un otro, aunque uno como niño se burla de ese otro, de ese orden, no lo entiende uno como niño.
Ambas posturas serían infantiles. Sin embargo, la histeria sería más primitiva que la obsesiva. Ajá. En la obsesiva, por supuesto, la destrucción, el sadismo, la crueldad, se conforman en sus elementos básicos. Hay un otro, pero a ese otro uno le quiere hacer daño siendo niño. Y ese otro pueden ser otros niños o papá y mamá. Ajá. Vamos a continuar. El forzamiento de la regresión significa el primer éxito del yo en la lucha defensiva contra la exigencia de la libido. En este punto, y fíjense, libido también como una atención que nosotros, como niños, estamos desviando de nuestro propio cuerpo, de esa parte genital de nuestro cuerpo. Ajá. Recuerden, la represión es diferente a la regresión. Regresión quiere decir regresarse a un estadio anterior. Represión es aplastar, buscar cancelar no solo un afecto, sino también una representación, idea, pensamiento, etcétera, algún contenido nuestro. Y este esfuerzo viene de nosotros, no viene del mundo exterior. Ajá. Ahorita continúo. El tema de la represión también se desarrolla ampliamente en el texto del mismo nombre, la represión. Ajá. En este punto es ventajoso distinguir entre la tendencia más general de la defensa y la represión, entre comillas, que es solo uno de los mecanismos de que se vale aquella, la defensa. Véase páginas más adelante. Quizás en la neurosis obsesiva se discierna o se observe con más claridad que en los casos normales y en los histéricos que el complejo de castración es el motor de la defensa, es decir, tengo miedo a perder. Entre otras cosas, el amor de papá o de mamá. O tengo miedo a ser odiado por ellos y que me maten. O tengo miedo a perder mis genitales. Ajá. El motor de la defensa y que la defensa recae sobre las aspiraciones del complejo de Edipo. Nuevamente, con complejo de Edipo nos referimos a la vida afectiva infantil. A quién quiere y a quién odia un niño o una niña. Que a veces el amor y el odio puede ser depositado en la misma persona. Dice el texto. Ahora nos situamos en el comienzo del periodo de latencia, que se caracteriza por el sepultamiento del complejo de Edipo, la creación o consolidación del superyo y la erección o el levantamiento de barreras éticas y estéticas en el interior del yo. Ajá. En la neurosis obsesiva, estos procesos rebasan la medida normal. A la destrucción del complejo de Edipo se agrega la degradación regresiva de la libido, es decir, un asco hacia lo lúbrico, hacia lo sexual. Y fíjense, acá está sepultamiento, acá se dice destrucción, es decir, no solo yo me aparto, sepultamiento, lo estoy enterrando, no quiero verlo, pero no le estoy haciendo daño. Y por otro lado, aquí se está hablando no de un me aparto, no de un qué bonito, pero no quiero ahorita, papá o mamá. Ajá. Sus cuidados los pongo acá. Es un los odio, es un los ataco, es un los aborrezco y hago cosas feas, agresivas, destructivas hacia ellos. Ajá. Porque se oponen a mi libertad, dicen los jóvenes. Y por supuesto, ahorita lo menciono aquí con cierta ligereza, pero en un sentido práctico, estamos hablando de la posible justificación anímica de delitos cometidos por adolescentes hacia su propia familia. Ajá. Delitos como tal. Ahorita continuamos con el texto. El superyo se vuelve particularmente severo y desamorado. Es decir, no hay amor para los obsesivos, o al menos no dentro de su forma de ver el mundo.
El amor es una mentira, ¿no? No, pues no lo es. Pero el amor también abarca esto, queridas y queridos, y ahorita hablo más al respecto. Esto como una forma de amar. Dice, el yo desarrolla, en obediencia al superyo, elevadas formaciones reactivas de la conciencia moral, la compasión, la limpieza. Muy compasivos, muy morales, muy correctos, muy limpios. Pero, ¿cómo pueden amar, queridos y queridas obsesivos, obsesivas? Cuando eso a lo cual ustedes aman no es lo que les gustaría que fuera, sino que sus padres, sus hermanos, sus parejas, sus maestros son como son. Entonces, ¿los aman ustedes o quieren imponerles su deseo? ¿Qué es el amor, queridas y queridos? ¿Amamos solo personas buenas? ¿Quién es bueno? Dice el texto, con una severidad despiadada, y por eso mismo no siempre exitosa, se proscribe la tentación a continuar con el onanismo de la primera infancia, la masturbación que tuvimos nosotros, hacia nosotros mismos, de nosotros mismos, se condena, se limita, se ataca. Ajá. Que ahora se apuntala en representaciones regresivas o sádico-anales, a pesar de lo cual sigue representando la participación no sujetada de la organización fálica. Constituye una contradicción interna el que, precisamente, en aras de conservar la masculinidad, es decir, la angustia de castración, si no soy hombre, entonces, ¿qué soy? Nada. Se coarte, se detenga todo que hacer de ella, de la misma masculinidad. Pero aún esta contradicción solo es exagerada en la neurosis obsesiva, puesto que es inherente al modo normal de eliminación del complejo de Edipo. Es decir, si yo no soy hombre en mi familia, soy un niño. Pero, queridas y queridos, esto es, digamos, una forma de decirlo, de manifestar ese conflicto fuerte, fortísimo en la neurosis obsesiva. Dice el texto, toda desmesura lleva en sí el germen de su autocancelación, lo cual comprueba también en la neurosis obsesiva, lo cual se comprueba también en la neurosis obsesiva, pues justificadamente el onanismo sofocado fuerza, en la forma de las acciones obsesivas, una aproximación cada vez mayor a su satisfacción. Es decir, por ejemplo, conflicto neurótico, obsesivo. No, no, no. Voy a hablar con Dios para pedirle permiso para masturbarme. Ujú. Sí, ya sé, Dios mío. Ya sé, te propongo algo. Yo sé que la masturbación es pecado, que no sé de dónde lo sacaron, ¿eh? No sé de dónde sacan, porque en la Biblia no dice masturbación es pecado, pero los obsesivos así lo dicen. Yo sé que la masturbación es pecado. Ajá. Entonces, para que yo pueda cometer ese pecadito que no le hace daño a nadie, que sí se siente rico, pero voy a dar limosna en la iglesia, ¿sí? Dios, te estoy hablando, Dios, contéstame. Ah, ya vi, el sol salió, entonces Dios me da permiso de masturbarme. Ajá, y voy a dar limosna, una buena limosna en la iglesia. Sí, eso voy a hacer. Y entonces, poco a poco, ahí van, relacionándose con ellos mismos, con ellas mismas, a través de rituales, a través de negociaciones, a través de ires y venires. Ajá. Propiamente venires. Dice el texto, podemos admitir como un nuevo mecanismo de defensa junto a la regresión y a la represión
las formaciones reactivas que se producen dentro del yo del neurótico obsesivo y que discernimos como exageraciones de la formación normal del carácter. Aquí. Desmesura. Exageración. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está el núcleo histérico de la neurosis obsesiva. Y está justamente en esto, donde esto me pareció genial. Toda desmesura lleva en sí el germen de su autocancelación. Una exageración que estorba en la consecución de un acto, de un deseo. Entonces, el deseo que quiere llevarse a cabo tiene su justa medida. Si está demasiado intenso, se estorba a sí mismo. Si no tiene energía, no lleva a ningún lado. ¿Mm? Queridas, queridos, gocen. Dice el texto. A ver dónde me quedé. Aquí, ¿verdad? Parecen faltar en la histeria o ser en ella mucho más débiles. En una ojeada retrospectiva, obtenemos así una conjetura acerca de lo que caracteriza al proceso defensivo de la histeria. Parece que se limita a la represión. En efecto, el yo se extraña, se aparta de la emoción pulsional desagradable, que también viene de él, debo decirlo. La deja librada a su decurso dentro de lo inconsciente y no participa en sus ulteriores destinos. Por cierto que esto no puede ser correcto así, de una manera tan exclusiva, pues conocemos el caso en que el síntoma histérico significa al mismo tiempo el cumplimiento de un reclamo punitorio del superyo, un reclamo, un deseo de autocastigo o un deseo de castigo, por favor, castígame, mami. Empero, quizás describa un carácter universal del comportamiento del yo en la histeria. Ajá. Puede aceptarse simplemente como un hecho que en la neurosis obsesiva se forme un superyo severísimo, o puede pensarse que el rasgo fundamental de esta afección es la regresión libidinal e intentarse enlazar con ella también en el carácter del superyo. Parece complicado. No lo es, queridas, queridos. Esto es mucho más sencillo de lo que pensamos. Fuimos niños y como niños a veces queremos seguirnos relacionando con nosotros mismos o con los demás. Es que yo ya sé que mi papá me dijo no te toques ahí, mi mamá también me dijo no te toques ahí, pero me gusta, pero papá y mamá tienen razón, los quiero. Entonces, yo soy malo. Ajá. Entonces, como yo quiero algo malo, es justo que me castiguen. Vale, poco a poco, esto se transforma en una relación sumamente seca con uno mismo, hasta cruel con uno mismo. Y no en pocas ocasiones, el castigo ya es la satisfacción. Estoy hablando aquí de un masoquismo erógeno que también les dejo en la descripción. Este hermoso texto que se llama El problema económico del masoquismo. Se los dejo en la descripción. Pero estamos hablando de solo una clase de masoquismo. Ajá. En ese texto se mencionan 3 clases de masoquismo. En este que les menciono, ya el castigo ya ha tomado el papel de la satisfacción. Ya no se busca otra cosa más que el castigo. Ajá. Ahorita regreso al texto. De hecho, el superyo que proviene del ello no puede sustraerse de la regresión y la desmezcla de pulsiones allí sobrevenida. No cabría asombrarse si a su vez se volviera más duro, martirizador y desamorado, nuevamente sin amor, que en el desarrollo normal. En el curso del periodo de latencia, la defensa contra la tentación onanista, es decir,
las ganas de masturbarse, parece ser considerada la tarea principal. Esta lucha produce una serie de síntomas que se repiten de manera típica en las más diversas personas y presentan en general el carácter de un ceremonial. Ujú. Es muy lamentable que todavía no hayan sido recopilados y analizados sistemáticamente en su calidad de primerísimas operaciones de la neurosis. Sería lo más apto para difundir luz sobre el mecanismo de formación de síntoma aquí empleado. Ya exhiben los rasgos que, en caso de sobrevenir después una enfermedad grave, resaltan como tan perniciosos o tan perjudiciales. La colocación de la libido en los desempeños que más tarde están destinados a ejecutarse como automáticamente. El irse a dormir, lavarse, vestirse, la locomoción, es decir, el movimiento, ajá, el desplazamiento, la inclinación a la repetición y al dispendio del tiempo. No comprendemos aún por qué razón ello acontece así. La sublimación de componentes del erotismo anal desempeña ahí un nítido papel. Continuamos. Creo que está claro, creo que es claro, pero si tienen alguna duda, en la descripción. La pubertad introduce un corte tajante en el desarrollo de la neurosis obsesiva. La organización genital interrumpida en la infancia se instala con gran fuerza. Empero, sabemos que el desarrollo sexual de la infancia prescribe la orientación también al comienzo de los años de la pubertad. Prescribe, es decir, escribe con anterioridad. Es lo que les decía. No podemos dejar de ser niños y al mismo tiempo, conforme avanzamos y conforme vamos escribiendo nuestra propia historia, la vamos modificando. Por tanto, por una parte, vuelven a despertar las mociones agresivas iniciales y por la otra, un sector más o menos grande de las nuevas mociones libidinosas, en su totalidad, en los peores casos, se ve precisado a marchar por las vías que se prefiguró la regresión y a emerger en condición de propósitos agresivos y destructivos. Un momento. Saludcita. Mm, agüita. A consecuencia de este disfraz de las aspiraciones eróticas y de las intensas formaciones reactivas producidas dentro del yo, la lucha contra la sexualidad continúa en lo sucesivo bajo banderas éticas. El yo se revuelve asombrado contra invitaciones crueles y violentas que le son enviadas desde el ello a la conciencia y ni sospecha que en verdad está luchando contra unos deseos eróticos, algunos de los cuales se habrían sustraído en otro caso de su veto. Es decir, los deseos siguen vivos aun cuando no los reconocemos. El hiperyo el superyo hipersevero se afirma con energía tanto mayor en la sofocación de la sexualidad, cuanto que ella ha adoptado unas formas tan repelentes, violentas, asquerosas. Así, en la neurosis obsesiva, el conflicto se refuerza en dos direcciones. Lo que defiende ha devenido más intolerante y aquello de lo cual se defiende más insoportable, y ambas cosas por el influjo de un factor, la regresión libidinal. Podría hallarse pie para contradecir muchos de nuestros supuestos en la circunstancia de que la representación obsesiva desagradable deviene en general consciente. Empero no hay duda alguna de que antes han atravesado por el proceso de la represión. En la mayoría de los casos, el texto genuino de la moción pulsional agresiva no se ha vuelto notorio para el yo. Hace falta un buen tramo de trabajo analítico para hacérselo consciente. Lo que ha irrumpido hasta la conciencia es, por regla general, solo un sustituto desfigurado o dislocado de una impresión onírica y nebulosa, o vuelto irreconocible mediante un absurdo disfraz. Si la represión no ha roído el contenido de la moción pulsionar agresiva,
ha eliminado en cambio el carácter afectivo que la acompañaba. Así, la agresión ya no aparece al yo como un impulso, como un empeño, un deseo, sino, según dicen los enfermos, como un mero, entre comillas, contenido de pensamiento que los deja fríos, los paraliza, les da miedo. Véase para todo esto el historial clínico del hombre de las ratas, que de hecho ahí hay un ejemplo muy tremendo. El paciente está hablando y de repente... Y el doctor Freud, a ver, de lo que usted me dice, yo puedo suponer esto y esto y esto. ¿Es así? No puede hablar el paciente. Ajá. Continúa el texto. Lo más asombroso es, asombroso, empero, es que no ese es el caso. Oh, doctor Freud. Se pone usted bastante pesado, pero también muy lindo en esto. Ocurre que el afecto arrojado a raíz de la percepción de la representación obsesiva sale a la luz en otro lugar. El superyo se comporta como si no se hubiera producido represión alguna, como si la emoción agresiva le fuera notoria en su verdadero texto y en su pleno carácter de afecto, y trata al yo de manera condigna a esa premisa. El yo. Creo entender que al final, para el obsesivo, para la obsesiva, motivos para castigarse le sobran. Es decir, no hizo, no dijo, y dice él, dice ella, que ni siquiera pensó, no se le ocurrió. Pero la agresión se le regresa. Así, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ajá. Y repito, no estoy burlándome de la religión. La religión es tomada por muchos obsesivos para castigarse. Ajá. Dice el texto, el yo, que por una parte se sabe inocente, debe por la otra registrar un sentimiento de culpa y asumir una responsabilidad que no puede explicarse. Ahora bien, el enigma que esto nos produce no es tan grande como parece a primera vista. La conducta del superyo es enteramente comprensible. La contradicción dentro del yo nos prueba solamente que por medio de la represión, el yo, uh, él se ha clausurado frente al ello. En tanto permanece accesible a los influjos que parten del superyo. Sí, sí, sí. Este él se refiere al yo, a esa estructura, digámoslo así. Pensé que hablaba del superyo, pero no, está hablando del yo. La contradicción dentro del yo nos prueba que por medio de la represión se ha clausurado frente al ello. En tanto permanece accesible a los influjos que parten del superyo. Nota número 6. Nos dice, véase, Theodor Reich, pero no tengo referencia a ese libro. Otra referencia. Dice el texto. El problema que a continuación se plantea, el de saber por qué el yo no busca sustraerse también de la crítica martirizadora del superyo, queda eliminado con la información de que es eso efectivamente lo que sucede en una gran serie de casos. De hecho, hay neurosis obsesivas sin ninguna conciencia de culpa. Hasta donde lo comprendemos, el yo se ahorra percibirla mediante una nueva serie de síntomas, acciones de penitencia, limitaciones de autopunición. Ahora bien, tales síntomas significan al mismo tiempo satisfacciones de emociones pulsionales masoquistas que también recibieron un refuerzo desde la regresión. Es tan enorme la diversidad de los fenómenos que ofrece la neurosis obsesiva que ningún empeño ha conseguido todavía proporcionar una síntesis coherente de todas sus variaciones. Uno se afana, se esfuerza,
por distinguir nexos típicos, pero siempre con temor de pasar por alto otras regularidades no menos importantes. Ya he descrito la tendencia general de la formación de síntoma en el caso de la neurosis obsesiva. Consiste en procurar cada vez mayor espacio para la satisfacción sustitutiva a expensas de la denegación o frustración. Estos mismos síntomas que originariamente significaban, limitaciones del yo, cobran más tarde, gracias a la inclinación del yo por la síntesis, el carácter de unas satisfacciones, y es innegable que esta última significación o valor deviene poco a poco la más eficaz. Así, el resultado de este proceso, que se aproxima cada vez más al total fracaso del afán defensivo inicial, es un yo extremadamente limitado que se ve obligado a buscar sus satisfacciones en los síntomas. El desplazamiento de la relación de fuerzas en favor de la satisfacción puede llevar a un temido resultado final, la parálisis de la voluntad del yo, quien, para cada decisión, se encuentra con impulsiones de pareja intensidad de un lado y del otro, es decir, tanto desea como rechaza. No puede decidir. El conflicto hiperintensificado entre ello y superyo, que gobierna esta afección desde el comienzo mismo, puede extenderse tanto que ninguno de los desempeños del yo, que se ha vuelto incapaz para la mediación, se sustraiga de ser englobado en él. Fin. Zoom. Fin del capítulo 5 de inhibición, síntoma y angustia. No estoy malito, simplemente no estoy enfermo. Algo me causó picor en la nariz. Por el momento, queridas, queridos, debo decirlo, hemos llegado al capítulo 6. Ya superamos la mitad. Este texto de inhibición, síntoma y angustia tiene 11 capítulos. O superamos o hemos llegado a la mitad de inhibición, síntoma y angustia. Creo que el texto más extenso del volumen 20 de la obra de Sigmund Freud, edición Amor Rortu. Por el momento, queridas, queridos, nos vemos en el próximo video. Me voy a descansar y a disfrutar de mi fin de semana. Bye.